Bien, ahora vamos a calcular mediante sumas de Riemann esta integral, que es la integral que resolvimos anteriormente, pero para una cantidad de rectángulos específicos. Es decir, nos aproximamos a calcular esa integral, pero para n igual a 6 rectángulos. Pero lo que se quiere normalmente es tratar de aproximarme lo más que yo pueda a el área bajo la curva, aunque sabemos que, como en este caso lo he repetido y lo voy a repetir, la función toma tanto valores positivos como negativos. Digamos que la integral aquí no puede interpretarse como el área bajo la curva, sino la diferencia de áreas. Es decir, esta integral desde 0 hasta 3 de x al cuadrado menos 2 veces x diferencial de x, que sería la integral de esa parábola, ha de interpretarse como la diferencia de áreas, el área que está por arriba del eje x menos el área que está por debajo del eje x. Bien, entonces en este caso vamos a hacerlo de forma general y la mayoría de los ejercicios se realiza de forma general. Quise mostrarles una aproximación con n igual a 6 rectángulos para que ustedes vieran como la parte operativa, o la parte numérica, pero lo ideal es hacerlo así como les voy a presentar, de forma más general. Entonces, en nuestro caso, la función f de x es igual a x al cuadrado menos 2x. Lo primero que hay que hacer es identificar la función, que es esta. Lo segundo es identificar en qué intervalo se mueve x. Observa que este representa el límite inferior y esta representaría el límite superior. Entonces, x pertenece al intervalo entre 0 y 3. Se mueve entre 0 y 3. Bien, lo siguiente ahora, en este caso esto es para n rectángulos, Es decir, voy a dibujar la mayor cantidad de rectángulos que se pueda, tanto para las áreas 1 como para las áreas 2. Entonces, para poder aproximarnos a esa integral, lo primero que hay que hacer es calcular el ancho del intervalo. Es delta de x, y esto es con la fórmula b menos a sobre n. En nuestro caso, pues, si miramos, se viene el intervalo 0,3. Mi primer valor es para A y mi segundo valor es para B. Siempre es así, porque esto es, digamos, una réplica del intervalo A, B, solo que está de forma particularizada para este caso. Entonces, delta x va a ser igual a 3 menos 0 partido de n. B menos A, 3 menos 0 me daría 3 sobre n. Conclusión, delta x, que es el ancho del intervalo, el ancho de cada rectángulo, tiene esta forma, que es 3 sobre n. Lo siguiente que yo hago es, vamos a determinar, digamos, una de las particiones. Digamos que la partición del iésimo rectángulo. Entonces, la partición del iésimo rectángulo va a tener esta forma: x sub i igual, se calcula con esta fórmula, a más i veces delta de x. A lo conocemos y a delta de x también. Ahí no, porque lo estamos generalizando para un rectángulo cualquiera. Ahí representa un rectángulo cualquiera. Entonces, x sub i va a ser igual a, sabemos que vale 0, más i veces delta de x, sabemos que vale 3 sobre n, y nos quedaría que x sub i es igual a 3 sobre n multiplicado por i, porque 3 sobre n multiplicado por i más 0 lo dejaría igual. Entonces, los x sub i tendrán esta forma: 3 sobre n multiplicado por i. Este es otro de los valores que necesitamos. El paso a seguir es calcular la imagen de x sub i. ¿Por qué necesitamos calcular la imagen? Nos hacemos esta pregunta: ¿por qué? Por una razón. Porque la integral, les voy a dar la fórmula general para recordarles. La integral desde a hasta b de mi función f de x diferencial de x no es más que el límite o la convergencia de una suma finita, es decir, la sumatoria desde igual a 1 hasta n, ¿sí?, de f de x sub i multiplicado por delta x. Realmente esa sería la forma de aproximarnos mediante la suma de Riemann o la integral de Riemann. Entonces necesitamos calcular la forma de los f de x sub i, porque hay que sustituirlo aquí. Y ya tenemos a delta x ya lo conocemos. Sabemos que vale 3 sobre n.
Entonces nos toca determinar la forma general de f de x sub i. Entonces, f de x sub i sería igual a la imagen de ¿quién? ¿Quién es x sub i? 3 sobre n multiplicado por i. Pero, ¿quién es la función? Entonces, la función sabemos que es, la función es f de x igual a x al cuadrado menos 2 veces x. Entonces, f de x sub i simplemente reemplazar donde está cada valor de x por el valor de x sub i. Vamos a dejarlo en esta forma. F de x sub i sería x sub i cuadrado menos 2 veces x sub i. Ya sabemos quién es x sub i. Esto sería igual entonces a 3 sobre n por i elevado al cuadrado menos 2 que multiplica a 3 sobre n por i, dándome como resultado 3 al cuadrado sería 9 sobre n cuadrado por i al cuadrado. Recordemos que el 2 es distributivo respecto a la multiplicación y se distribuye tanto para el 3 como para la n como para la i. Recordar esas propiedades que hay que tenerlas en cuenta. Menos 2 multiplicado por 3 me daría 6 sobre n multiplicado por i. Y este sería la forma general de cada una de las alturas. Recuerden que la imagen de cada x sub i representa la altura. Es como que si yo tuviera este rectángulo en la gráfica, para ilustrar un poco, si yo tuviera este rectángulo y este sería entonces mi x sub i, bueno, coloquemos aquí, este sería mi x sub i menos 1 y este sería mi x sub i, y por acá voy a tener la altura de cada uno de los, este sería la f de x sub i. Es como si este fuera la situación en la cual estamos trabajando. Este representaría la altura. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta la imagen de f de x sub i, entonces procedemos a reemplazar todo en la fórmula. Entonces, la integral desde 0 hasta 3 de x al cuadrado menos 2 veces x, diferencial de x, es el límite cuando n crece de la sumatoria desde n igual a 1, ¿sí? Perdón, desde i igual a 1, hasta n, una suma finita de f de x sub i multiplicado por delta de x. Entonces esto es igual, no es más que el límite cuando n crece, oígase bien, de esta suma finita desde i igual a 1 hasta n. ¿Quién es f de x sub i? Los f de x sub i tienen esta forma: 9 sobre n cuadrado i al cuadrado menos 6 sobre n por i por delta de x. Pero ¿quién es delta de x? Delta de x sabemos que es de la forma 3 sobre n. Mírenlo, aquí lo tenemos, multiplicado por 3 sobre n. Entonces, ese límite, como podemos ver, realmente depende de n. La idea es estudiar la convergencia de esta suma. Ese límite depende de n, pero la sumatoria realmente depende de i, porque arranca en i. Entonces, voy a expresar lo que no dependa de i por fuera del sumatorio. Es decir, que esto me quedaría, entonces, el límite cuando n crece de 3 sobre n, factor de la sumatoria de i igual a 1 hasta n, de 9 sobre n cuadrado por i cuadrado. Menos, voy a separar, recordemos la propiedad de linealidad de las sumatorias. La sumatoria de la diferencia es la diferencia de la sumatoria. Menos la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 6n multiplicado por 6 sobre n multiplicado por i. Aquí lo que toca hacer para poder finalizar el ejercicio es tratar de encontrar una fórmula para la sumatoria de cada uno de los i valores. Hay que encontrar una fórmula, oígase bien, y teniendo en cuenta esa fórmula procedemos finalmente a calcular ese límite. Una vez calculamos ese límite ya tenemos el ejercicio resuelto. Entonces voy a proceder de la forma siguiente. Recordemos que no dependa de i puede salir, oígase bien, del sumatorio. Entonces me quedaría que esto es igual al límite cuando n crece de 3 sobre n, factor de 9 sobre n cuadrado, por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i al cuadrado menos el 6 sobre n, también pueden salir porque no dependen de i, por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i valores.